Gracias, hermana Julia, por tan hermoso cántico. Todos estos hermanos han venido para estar con ustedes en esta mañana. Entonces, han traído todos sus instrumentos, han viajado y han hecho todo ese esfuerzo para acompañarnos en esta fecha tan especial que estamos celebrando un año de la presentación de la Biblia en quechua del este de Apurímac. Y bueno, vamos a empezar. Voy a pedir para que coloquen la primera diapositiva. Y vamos a empezar con una historia que tiene que ver con la primera Biblia quizás que llegó a Latinoamérica y que tuvo un impacto tremendo porque marcó el colapso del imperio incaico y fue el encuentro del fray Vicente Valverde con el Inca Atahualpa. Siguiente diapositiva, por favor. Y esto fue un 16 de noviembre de 1532, ¿no? Entonces muchos hemos escuchado de esta historia y parte de la colonización era demostrar no solamente la devoción al rey, sino también hacia la religión. ¿Y qué hizo el fray Valverde? Le entregó una Biblia al Inca Atahualpa, este se la puso al oído y frustrado y disgustado la arrojó al suelo. Este hecho fue tomado como un acto de hostilidad, desinterés y de rechazo hacia la Biblia y hacia Dios. Esto desencadenó una violencia y el Inca fue condenado a muerte y hubo una masacre de miles de indígenas. ¿Qué sucedió? ¿Qué barreras impidieron que el mensaje de la Biblia llegue al Inca Atahualpa? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué barreras impidieron que el mensaje de la Biblia llegue al Inca Atahualpa? Primero, era una barrera cultural, ¿no? Ellos ni siquiera conocían lo que era un libro, ¿no? El libro era parte de la civilización europea. Luego, el Inca Atahualpa no sabía leer ni escribir, ¿no? Entonces, era una barrera también cultural porque ellos eran una cultura oral, no tenían escritura. También había una barrera de creencias religiosas. El concepto de Dios era diferente, las montañas, el sol, la Pachamama, ¿no? Y la Biblia estaba en otro idioma, la Biblia estaba en latín y el Inca Atahualpa hablaba en quechua. Había una barrera lingüística. Y también tuvo un intérprete. No sabemos qué cosa le dijo el intérprete. Solo sabemos que el Inca se puso la Biblia al oído. No podemos imaginar qué cosa le puede haber dicho para que se ponga la Biblia al oído, ¿no? Y no sabemos, allí hubo un problema también de interpretación de lo que entendió el Inca. Entonces, ¿de quién fue la culpa? ¿Del evangelizador o del no creyente? ¿No? Entonces, hoy sabemos que no necesariamente fue un desinterés de parte del Inca Atahualpa hacia la Biblia, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y vemos que el fraile Valverde era un evangelizador inexperto. Yo les pregunto a ustedes, ¿hoy en día seguimos teniendo esas barreras? Tenemos barreras culturales, tenemos barreras sociales, tenemos barreras de creencias religiosas, tenemos barreras de interpretación, tenemos barreras lingüísticas. Siguiente diapositiva. Y ahora vamos a ver una situación totalmente opuesta. Esto está en Nehemías capítulo 8, está en la versión Dios habla hoy. Ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. ¿Lo volvemos a leer? Ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Entonces, este pasaje se da en el contexto de que el pueblo de Israel, los que habían sido llevados a la cautividad, estaban regresando después de 70 años del exilio. Como sabemos, en el año 586,
el rey Nabucodonosor destruyó Jerusalén, destruyó el templo y se llevó cautivo al pueblo de Israel hacia Babilonia. Luego, 50 años después, el rey Ciro conquistó Babilonia y realizó un edicto para que regresaran a Jerusalén. Y lo que vemos es que la Biblia trasciende la historia. La Biblia ha sido escrita en un lapso de 1500 años, hasta ha pasado el imperio egipcio, el imperio asirio, babilónico, persa, griego y finalmente el romano. Entonces la palabra de Dios trasciende la historia. Y también vemos de que trasciende la geografía, ¿no? La Biblia ha sido escrita en Asia, ha sido escrita en parte del África y ha sido escrita en Europa también, ¿no? Y la Biblia trasciende generaciones. Hemos dicho que ellos retornaron después de 70 años. Y en una generación hay 25 a 30 años. Es decir, en ese lapso de 70 años deben haber pasado unas 2 a 3 generaciones. Es decir, aquellos niños que fueron llevados a cautividad regresaron a Jerusalén ya siendo ancianos y son quienes lloraban en ese pasaje de emoción. También la Biblia trasciende el espacio físico, ¿no? Hemos visto de que el templo fue destruido y la ley se enseñaba a través de las familias, ¿no? Y lo mismo sucedió cuando el segundo templo también fue destruido en la diáspora, ¿no? Y Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿de dónde se debe adorar? Y Jesús le contestó, ni en este templo ni en el otro, sino en espíritu y en verdad. Es decir, no se depende del lugar, sino se depende del texto bíblico, se depende de la Biblia. Y la Biblia trasciende los formatos, ¿no? La Biblia ha sido transmitida en forma oral, en piedra, en pergamino, ¿no? En papiro, en códices, en papel y hoy en día a través de las redes sociales que las personas nos están escuchando. Y la Biblia trasciende al idioma. Hemos visto que en Babilonia se hablaba el arameo, ¿no? Es uno de los idiomas más antiguos de la humanidad y los judíos que fueron llevados a la cautividad adoptaron ese idioma y el hebreo quedó para el culto y el uso sacerdotal. Y Jesús hablaba arameo. Cuando Jesús fue crucificado, él dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿no? Que dice, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Después de este suceso, 200 años después, vino la conquista del imperio griego por Alejandro Magno y se tradujo la Biblia al griego, la Septuaginta, ¿no? Y esta traducción fue utilizada para mover el cristianismo en el mundo de aquel entonces. Y lo que nos va a hablar el profesor Alberto Sánchez después es acerca de los idiomas de la Biblia, y el Nuevo Testamento fue escrito en el griego de Koiné. Es decir, la Biblia trasciende los idiomas. Y este versículo es muy importante. ¿Por qué? Porque habla del nacimiento de la exégesis. Dice que ellos leían en voz alta el libro de la ley, ¿no? Otro pasaje en la Reina Valera dice, ellos leían claramente. Es decir, no era una lectura rápida, no era una lectura por leer, ¿no? Era una lectura pausada, ¿no? Que tenía un propósito. Y en ese tiempo, cerca del 95-99% eran analfabetos. Es decir, era una cultura oral. Y nuestros grupos étnicos hoy en día también son culturas orales. Y vemos el nacimiento de la exégesis y de la traducción también, porque dice, y lo traducían para que se entendiera claramente, ¿no? Entonces lo traducían. ¿Y por qué lo traducían? Porque las generaciones que regresaron hablaban el arameo, ya no hablaban el hebreo. Y se le encargó a los levitas que les hicieran la traducción, que les explicaran. Y eso es lo que es la exégesis. Los levitas comenzaron a explicarle las escrituras a las nuevas generaciones.
Y la exégesis de eso es lo que trata, de la Biblia que ha sido escrita 2000 años atrás, durante 1500 años, se trata de poner el mundo de la Biblia al mundo actual. Y eso es lo que se hace cada domingo en las iglesias. La lectura bíblica va acompañada de una explicación y de un sermón. ¿Y cuál es el propósito? Y el propósito lo vemos ahí y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura, ¿no? Entonces ese es el propósito. No solamente es intelectual, sino también es emocional. Y esa es la misión de la Sociedad Bíblica, y eso es lo que estamos enfocados, y eso es lo que hacemos con la hermana Leticia, que es la coordinadora académica. Lo que hacemos es que la Biblia no solamente sea distribuida, sino que la Biblia sea leída, que sea entendida, que sea enseñada, que sea reflexionada, que sea interiorizada y sea aplicada en la vida de las personas. Ahora, siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver la traducción como mandato y motor de la misión. Acá hay un versículo que dice: por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos conocen este versículo? Ya, ¿cuántos conocen este versículo hace 20 años? ¿Cuántos conocen este versículo hace 30 años? ¿Cuántos conocen este versículo hace 40 años? Ya, entonces, ya yo lo conozco también, ya hace muchísimos años, ¿no? ¿Y cuál es el mandato? Hacer discípulos. ¿Para quién es el mandato? Para los discípulos. ¿Y para dónde es el mandato? Para todas las naciones, ¿no? Y ahí está lo que significa naciones. Y la palabra en griego para naciones es etne. Etne es la palabra en griego, ¿no? ¿Y qué palabras ustedes piensan que se relaciona con etne? Etnia, ¿no? Entonces, ¿para quién es? Para las etnias, ¿no? Entonces implica diferentes países, diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes pueblos, diferentes idiomas, diferentes razas. ¿Ya? Entonces por ahí me dijeron que conocían este pasaje 30, 40, 50 años, se lo sabían de memoria, pero sabían qué significaba esto, está acá. ¿Sabían de esta implicancia? No, acá hay un mandato, ¿no? ¿Y para qué? Para enseñarles que guarden todas estas cosas. Y para enseñar que guarden todas estas cosas, la Biblia tiene que estar traducida a las lenguas de las etnias, ¿no? Entonces, esto es parte de la misión y parte del ministerio de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y el siguiente versículo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta es la hoja de ruta para la traducción. ¿En qué idioma se hablaba en Jerusalén? En hebreo. Y en Judea, arameo, como han mencionado, no se hablaba hebreo, se hablaba arameo. Y en Samaria, ¿no? Y hasta lo último de la tierra, los gentiles, ¿en qué hablaban? En griego. Y ahí en ese tiempo del Imperio Romano, ¿en qué hablaban? En latín, ¿no? Entonces estamos hablando de hebreo, arameo, griego y latín. ¿Y hace cuánto tiempo que sabíamos este versículo nosotros de memoria? 42. Ya, entonces, ahora estamos entendiendo la dimensión de este pasaje, ¿no? Entonces, para que llegue hasta lo último de la tierra, tiene que ser traducido a las lenguas del mundo. Y hoy vemos muchos congresos de misiones. No sé si han visto iglesias que hacen congresos de misiones, que ponen banderas de todos los países. ¿Han visto? ¿No? Entonces, hacen eso. Sin embargo, en nuestro país tenemos 48 lenguas vivas. ¿Y cuántas tienen la Biblia completa en su idioma? Y ahora sabemos cuál es la real dimensión de lo que significa estos pasajes que estamos leyendo. ¿Y para qué propósito?
Lo vemos en el siguiente pasaje en Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿no? Entonces, hemos visto el mandato y ahora vemos el propósito, que las personas puedan conocer a Jesucristo como Salvador, ¿no? Tenemos como 20 traducciones en español hechas por evangélicos, 20 traducciones hechas por católicos en español, pero ¿cuántas traducciones hay en las lenguas de nuestro país? Tenemos más de 7.000 idiomas en el mundo y solo 740, poco más del 10%, tienen la Biblia completa en su idioma. Y empezamos leyendo el pasaje en quechua, empezamos leyendo el pasaje de Hechos 2, Pastor Roberto lo leyó, que está allí en la parte izquierda, y vemos en este pasaje el cumplimiento de ese mandato, el cumplimiento de esa gran comisión. Es decir, estaba el mandato, estaba la gran comisión, y ya cuando Pedro predicó de la Biblia, utilizó la Biblia en su primer discurso, que era el profeta Joel, ¿cuántos se convirtieron? No, ahí hemos visto. Y también vimos que vino lo del Pentecostés, ¿no? Y dice que estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y en los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocio, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua de las maravillas de Dios. Es decir, recién se empezó a predicar el Evangelio y ya empezaron a escuchar de las maravillas de Dios en diferentes lenguas. Entonces, la traducción es un acto de dignidad. Para los Matzigenga, para los chipigos, es igual de dignidad que tener la Biblia en alemán, que tener la Biblia en inglés. Ya hemos visto que no podemos llegar a todas las naciones sin el ministerio de la traducción, sin la enseñanza de su idioma. Y que hasta lo último la tierra va más allá del alcance geográfico. Tiene que ver con el aspecto cultural y lingüístico. Y que para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para las que personas hagan profesión de fe, significa que la palabra de Dios tiene que estar en su idioma. Y cada traducción que hacemos, hemos celebrado un año de lanzamiento de la traducción al quechua del Este Apurímac, estamos haciendo de que este mandato se cumpla, que se cumpla el mandato de Dios. Siguiente diapositiva. ¿No? Y ahorita estamos en el aula del auditorio de Diego Thompson. Ahí en la parte posterior está la traducción en quechua del Nuevo Testamento del Diego Thompson, ¿no? La copia, el original, se encuentra en el Museo Británico. Y Thompson, en el año de 1824, dijo: desde que puse en movimiento la traducción del Nuevo Testamento a la lengua quechua, tal como lo mencioné anteriormente, toda la gente con quien he hablado sobre este asunto, sean del clero o seglares, están contentos con esta idea. Y todavía no he oído a alguien que lo critique. Espero que en 3 meses o menos todo el Nuevo Testamento esté traducido a la lengua peruana. La revisión ya está muy avanzada y por el carácter y cualidades de las personas que lo están revisando, confío en que será una fiel traducción y al mismo tiempo resultará adaptada a la capacidad de la gente pobre para quienes se predique el Evangelio en una forma especial. 3 de marzo de 1824. ¿Cuándo es 3 de marzo? Mañana. 3 de marzo de 1824. Eso se dijo ¿hace cuánto tiempo? Ya, entonces, casi 200 años atrás, ¿no? ¿Y quiénes intervinieron en esta traducción del quechua testamento? Intervino miembros del primer Congreso de la República. Recordemos que Thompson fue invitado por San Martín y
intervinieron 2 clérigos y intervino también un descendiente del último Inca, ¿no? Entonces participaron en esta traducción. Entonces, muy importante, siempre le decimos que ustedes son parte de la Sociedad Bíblica Peruana, son parte de una organización que tiene mucha trascendencia, que tiene mucha historia, no solamente en la iglesia, sino en la nación de nuestro país. Siguiente pasaje, ahí está el Nuevo Testamento, y también está la traducción a la Aymara. Thompson también hizo que se tradujera el Evangelio de Lucas en Aymara. Esta traducción fue publicada en el año de 1827, ¿no? Por Vicente Pasos Canqui, ¿no? Entonces, también se hizo esa traducción a otra lengua que se habla en nuestro país. En la siguiente, y tenemos a Clorinda Mato de Turner. Ella realizó la traducción de Marcos, Lucas y Juan, Hechos y Romanos, al quechua de Cusco. Ella fue contratada por la Sociedad Bíblica Americana. Esto fue 3 años antes de que publicara el libro Ave sin Nido. ¿Ustedes han escuchado el libro Ave sin Nido? ¿Han escuchado de Clorinda Mato de Turner? Ella fue deportada a Argentina porque Ave sin Nido eran 2 medios hermanos que eran hijos de un mismo padre y el padre era el cura. Y la expulsaron a Clorinda Mato de Turner y murió deportada en Argentina, y murió a los 57 años de edad. Ahora sus restos se encuentran en un panteón en el Cusco, y bueno, le llevamos un arreglo floral con ocasión de los 200 años de ministerio bíblico, ¿no? Y ella escribió al director de la Sociedad Bíblica Americana, a mi antecesor en ese tiempo, le dijo: agradezco la distinción que he hecho a la sociedad que usted representa al encomendarme la traducción al quechua del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, y emprender la tarea de tanta significación y peso. Debo advertir usted que voy a hacer la traslación no al quechua clásico, que ya pocos conocen, sino al quechua vulgarizado, pues así la obra pondrá el propósito de que la palabra divina sea conocida en todas las regiones sudamericanas que todavía conservan ese idioma tan rico y tan expresivo. Con el Evangelio irá la luz y el consuelo a los hogares indígenas. Con mis más altas consideraciones, Clorinda Mato de Turner, ¿no? Entonces, esta zona. Y para quienes saben quechua, están nuestros hermanos. Ahí está la traducción de 1902 y está la traducción del año 2004. Entonces pueden ver la traducción que hizo nuestra literata peruana Clorinda Mato de Turner. Entonces pasamos a la siguiente rápidamente y hablemos del Instituto Lingüístico de Verano. Cameron Townsend empezó su labor en 1946, el año que la Sociedad Bíblica Peruana se formó, que se unió a la Sociedad Bíblica Americana y la Británica. En ese mismo año, 1946, hace 80 años, surgió la Sociedad Bíblica Peruana y el Instituto Lingüístico de Verano. Ahí está la foto de Cameron Townsend, ¿no? Cameron Townsend, como dice parte de su historia, de que él tuvo el encuentro con un indígena guatemalteco. Y este indígena guatemalteco le dijo: si tu Dios es tan grande, ¿por qué no habla mi idioma? No, si tu Dios es tan grande, ¿por qué no habla mi idioma? Y eso le llegó al corazón y se formó un ministerio tan grande y tan rico como es el Instituto Lingüístico de Verano, ¿no? Y en ese tiempo era tremendo. En cada uno de esos cuadritos es una Biblia o un testamento o una porción bíblica que ha sido traducida a una lengua del Perú. Estos misioneros viajaban acá al Perú, se ponían a vivir dentro de una comunidad, ahí están ubicados geográficamente, aprendían su idioma, le ponían la escritura, enseñaban a leer y escribir a las personas y se ponían a traducir la Biblia. ¿Cuántos años creen que pasaban?
Decenas de años. Y a lo largo de estos más de 30 años que tengo en Sociedad Bíblica, he visto varias presentaciones de estas traducciones donde este misionero y este traductor era ya un anciano. Estaba con sus nietos, estaba con sus hijos, pero estaba muy feliz de haber culminado su tarea, ¿no? Entonces, damos gracias a Dios por todos esos héroes de la fe, ¿no? Entonces, ahí está ese mapa lingüístico. Siguiente punto, ahora vamos a pasar a un punto súper interesante. Me voy a robar parte del tema de los siguientes ponentes, ¿no? Y es lo que es la equivalencia dinámica, ¿no? Entonces, lo que hemos visto era de que en el pasaje que leímos de Nehemías, que lo traducían para que se transmitiera el sentido, ¿no? Y Eugene Naida era un erudito bíblico que cambió la forma de traducción del siglo XX y cambió la forma de traducción de equivalencia formal, se llama a equivalencia dinámica, y de esto nos van a hablar. ¿Hay alguien que sabe inglés acá? ¿Quién sabe inglés? ¿Quién me dice cuántos años tiene en inglés? ¿Cuál? How old are you? A ver, tradúzcalo en forma literal, hermana. A ver, tradúzcalo palabra por palabra. ¿Qué cosa es? Y si le digo a la hermana Leticia, ¿cuán vieja eres tú? Entonces, esa es una traducción formal, es una traducción literal, ¿no? Entonces, esa es una traducción literal, pero una traducción dinámica, de equivalencia dinámica es el sentido, cuántos años tienen, ¿no? Entonces, ese es el tipo de traducción. Y todas las traducciones que se hacen ahora son de equivalencia dinámica, ¿no? Ya hemos visto que han pasado más de 2000 años, se demoró 1500 años en escribir la Biblia, diferentes culturas, imperio griego, egipcio, asirio, babilónico, persa, griego, ¿no? Con diferentes valores, ¿no? Y todo eso se tenía que transmitir al tiempo de hoy, ¿no? Entonces, vamos a hacer unos pequeños ejemplos rápidos. ¿Qué les parece si imagínense si ustedes son traductores, están en Arabia o están en la selva peruana, ¿no? O están en Nigeria, entonces en Arabia, en Nigeria o la selva peruana, y les dicen que traduzcan: si tu pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Van a entender? Si tu pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Los de la selva van a entender? ¿Los de Nigeria van a entender? ¿No? ¿Los de los países árabes? No van a entender. Ahora, ¿qué pasa si este pasaje de Jesucristo, Cordero de Dios, se lo dice a un esquimal? ¿Lo puede entender? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque ahí no sobrevive la ovejita, ¿no? El cordero no sobrevive, ¿no? Entonces, de ahí el desafío de hacer la traducción. Y los valores de ese tiempo eran distintos a los de ahora, ¿no? También el aspecto de la geografía. En varios pasajes en la Reina Valera 60 dice que estaba a un día de camino. ¿Y ahora entiende la gente qué cosa es a un día de camino? ¿No? ¿Qué era? Era un factor de medición que significaba 30 kilómetros. Entonces, ¿cómo se traduce ahora? Caminó todo un día. Entonces es diferente. Entonces, pero trata de transmitir el sentido, porque si no, la gente no entiende. Y cuando nos le dicen la tierra fluye leche y miel, ¿qué se imagina? Es una tierra rica, ¿no? ¿Qué leche se imagina? La leche de vaca. ¿Y la miel qué miel se imagina? De la abeja. Ya, bueno, yo hice un curso de crítica contextual ahí en Israel. Bueno, la leche era la leche de cabra y la miel era como algo como los higos, de ahí se hacía la miel. Y cuando se habla de las montañas en
los Salmos, alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué se imaginan los de Cusco? La montaña de los Andes, ¿no? ¿Y allá en Israel tenían la montaña de los Andes? No, entonces ya. Y cuando uno dice una palabra, esta palabra tiene diferentes acepciones, ¿no? Por decir, si la palabra banco, ¿qué se les viene a la cabeza a ustedes? Banco, dinero, dice. Dinero, financiero. Pero es un banco de peces. Pero también es un banco de arena. Pero también es un banco de madera. ¿No? Y es así, ¿no? Una palabra puede tener diferentes acepciones. Y sabemos de la palabra amor, ¿no? Amor filios, amor eros, amor ágape, pero es la misma palabra. Y para nosotros amor, vamos a decir, yo amo a mi esposa y amo el pan con chicharrón. Para nosotros es la misma palabra amor. Entonces imagínense todos los desafíos que tienen que pasar los traductores, y lo que son metáforas y lo que son frases que también hay en la Biblia. En inglés hay una frase, It's raining dogs and cats. ¿Qué significa? It's raining dogs and cats. A ver, hermano, usted que sabe inglés. It's raining dogs and cats. ¿Qué significa? Corriendo, no está reinando el gato y el perro. El reino está corriendo. ¿Que está lloviendo? Ajá. Que se está cayendo el cielo, ¿no? Que está lloviendo torrencialmente, como está lloviendo él. Pero si lo traducimos, está lloviendo gatos y perros, ¿no? Entonces, aquí hay esta frase en la Reina Valera 60. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿no? Entonces, ¿se entiende o no se entiende? A ver, hoy en día la gente se ciñe los lomos. ¿No? ¿Se ciñe los lomos? No. ¿Y qué cosa pasaba? ¿Qué vestimenta usaban en ese tiempo? Usaban la túnica. Y tenían, para poder correr, tenían que levantarse la túnica y amarrársela con un cinto. ¿Para qué? Para poder correr. Ese es el significado de ceñir los lomos. Y en la diosa habla hoy, dice, por eso estén preparados y usen de su buen juicio, ¿no? Ya entonces, ¿cuál se entiende mejor la idea? Entonces no es una traducción literal, es lo que quería transmitir la persona. En la Reina Valera contemporánea, que ya es una traducción de equivalencia dinámica, por eso les decimos a todos que adquieran su Biblia Reina Valera contemporánea, que abajo está 10 soles, dice, por tanto, preparen su mente para la acción. ¿Se entiende mejor? Preparen su mente para la acción, ¿no? Y la TLA, por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer, ¿no? Entonces, el de preparen su mente para la acción, quizás es lo que más hace entendible lo que quiso transmitir el autor en ese tiempo. Y seguimos avanzando, ¿no? Y todas esas etapas son las que es para una traducción. Una traducción se demora como 10 años, ¿no? Entonces, lo que siempre, para que nazca una traducción, tiene que ver la solicitud de la iglesia que está orando por su traducción. Que las iglesias en esa lengua sientan que la traducción es suya. Hay investigación. ¿Por qué hay investigación? Porque las lenguas dominantes al final son las que permanecen y las otras desaparecen. Se dicen que para el año 2100, 50% de las lenguas del mundo van a desaparecer, ¿no? Y es una inversión, porque nosotros nos demoramos como 10 años en hacer una traducción. Por eso es importante la investigación. Y la selección tiene que ser personas de diferentes regiones. Ahorita estamos haciendo en Maxilenca,
Entonces, tienen que ser personas del Alto Urubamba, del Bajo Urubamba, para que puedan recoger las lenguas de las formas de hablar de los diferentes lugares geográficos, y también incorporamos una mujer siempre dentro del proyecto de traducción. De implementación, hay proyectos en que tenemos que poner generador, tenemos que poner internet satelital, porque no hay internet. Tenemos que traer de otro pueblo la madera para construir los hogares y la oficina de traducción, ¿no? Tenemos que capacitar, ¿no? Hay una hermana que ni siquiera sabía prender la computadora, ¿no? Y esa hermana ahora dice, antes utilizaba el machete para trabajar, ahora utilizo la computadora, ¿no? Y la traducción hace, ¿no?, que cada traductor se especializa en un libro, su aspecto histórico, cultural, geográfico, lo traduce y luego lo revisan en grupo. Y también hay la parte de revisión del consultor, ¿no? Porque hay palabras muy difíciles: tabernáculo, circuncisión. ¿Cómo se traduce circuncisión al quechua? ¿No? Entonces, que le cortan su pellejo, ¿no? Entonces, así es como lo traducen al quechua. Entonces, no hay una traducción para la palabra circuncisión, así que, entonces, allí interviene el consultor para ayudar en esos aspectos, y la prueba de campo al final para asegurarnos de que lo puedan entender, y al final se hace una lectura final de toda la Biblia. La siguiente, y ese es el equipo de traducción al quechua de Cusco. Pasamos a la siguiente. Solamente vamos a hablar de una sola de las traducciones que hemos hecho, para que ustedes vean el tiempo que se demora, ¿no? En 1956 empezó el proyecto de Mozo Climanacui, el proyecto del Nuevo Testamento. Se concluyó la traducción en 11 años, con un equipo de traductores. En 1969 se publicó. En 1976, hace 51 años, se formó el equipo de traductores del Antiguo Testamento, ¿no? Y se culminó 11 años después, en 1986, y se publicó en 1988. Es decir, ¿cuánto tiempo pasó desde el primer equipo hasta que culminó este equipo? ¿Cuántos años? De 1956 al 88, más de 30 años. Y en el año 2000, con el terrorismo y el desplazamiento del campo a la ciudad, se tuvo que revisar, porque había muchas palabras que eran préstamos de español, o ya las nuevas generaciones no hablaban los términos antiguos. Se tuvo que revisar, y en 2003 se culminó la revisión, y en 2005 se realizó la publicación y presentación, ¿no? Entonces, eso es para que vean. ¿Y saben qué es esa foto? Esa foto está abajo en el museo. Esa es toda la Biblia. ¿Ya? Toda la Biblia. ¿Tipea en computadora? No. Tipea en máquina de escribir. Tipea en máquina de escribir. Y las palabras en quechua son las gotas, ¿no? Entonces, imagínense, tenían que leerlo todo para asegurarse que esté bien y que no haya errores. ¿Saben cuántas veces se tuvo que tipear la Biblia en quechua de Cusco? 7 veces. 7 veces se tuvo que tipear. Y no había courier, se tuvo que llevar en una maleta para que lo trabajen en la imprenta, ¿no? Entonces, para que vean un poco todas las dificultades que han habido en todo el proceso de traducción, ¿no? Entonces, y bueno, ya hemos visto las dificultades que han habido, ¿no? Y las nuevas generaciones utilizan también palabras en español. Hay préstamos del español dentro de la Biblia quechua. Y yo estoy seguro que ustedes saben quechua. ¿Ustedes? ¿Quién sabe quechua acá? A ver, ¿cómo llaman al gato? Michi. Ah, ya entonces. Cuando comen un ceviche, ¿qué cosa le dan? Pescado. La cancha. ¿Saben quechua ustedes? Y cuando quieren que les aumente,
¿Saben quechua? Y en la ensalada, lo que más usamos en la ensalada es la palta. ¿Cómo se llama en Centroamérica y México? Aguacate. Pero nosotros le llamamos palta. Es quechua. Entonces ustedes saben quechua. Entonces hay préstamos del quechua al español y hay préstamos del español al quechua en la Biblia quechua. Dice ese trabajo que hicieron los traductores en ese tiempo. ¿Se imaginan las carreteras en ese tiempo? No había carreteras, todo era trocha, 100 kilómetros, 200 kilómetros. Nosotros decimos, aquícito nomás, pero para ellos era mucho y dando vueltas a los cerros todavía, ¿no? Entonces, es un trabajo muy difícil. Tuvieron que dejar su chacra, tuvieron que dejar a su familia, la responsabilidad del hogar la dejaron a la esposa, ¿no? Y es así, ¿no? Y tuvieron muchos desafíos. Uno de ellos fue la traducción de la palabra vino. ¿Se pronuncia la palabra vino? ¿Cómo creen que se traducía al quechua? ¿Cómo traducirían al quechua la palabra vino? ¿Qué cosa toman en la sierra? La chicha. ¿Ahora ustedes creen a Jesús tomando chicha? ¿No? ¿Y la chicha para qué se usaba? La chicha se usaba para la pachamama, para los cultos. Hoy en día se usa para fiestas patronales, para las borracheras. Imagínense si en la Biblia dijera que Jesús estuviera tomando chicha, que Jesús tomando chicha. Entonces, el adobo con la chicha, dice el hermano. Entonces, ahí por eso es que se utilizaban los préstamos del español. Y el vino es un préstamo del español hacia el quechua, ¿no? Y también el pasaje de Isaías, del águilas, ¿se acuerdan del pasaje? De nuevas fuerzas poseerán, ¿no? Como las águilas. Y el pastor de la iglesia se pone a predicar que el águila se quita las plumas, se rompe el pico y todo eso, y que vuela alto. ¿Y en Israel había águila o es un ave de Norteamérica? Norteamérica. Entonces, ni siquiera había un águila y era como un buitre. Y había que traducirlo también al quechua, ¿no? Y creo que es anca, ¿no? Ese es el gavilán andino, ¿no? Entonces, Anca, ¿no? Entonces, el águila. Es el gavilán andino y escogieron esa ave. ¿Por qué? Porque esa ave planea. Entonces no escogieron al cóndor, porque el cóndor mueve sus alas. En cambio, ese pasaje, cuando el ave planea, recupera sus fuerzas. Va volando así y va recuperando sus fuerzas. Entonces, por eso es que han escogido el anca. Ya, entonces, todo eso tienen que pensar los traductores, ¿no? Entonces, han podido superar muchos problemas. Y algunas personas utilizaban la Biblia como amuleto, la ponían debajo de la almohada para dormir. Entonces, había que enseñarles a leer, había que enseñarles a hacer alfabetismo y había que hacer también comprensión lectora. Y ya vamos terminando, pasamos. Ahí está el Rómulo Saboñe, en el 5º aniversario de la traducción a la Biblia quechua de Cusco. Él fue asesinado por los terroristas. Él fue parte del equipo de traductor. No fue el único traductor, por si acaso, como dicen algunos, fue un equipo de traducción y fue una parte muy importante, pero nosotros lo recordamos porque él era un difusor de la lengua quechua de Ayacucho, ¿no? Y incluso el Nuevo Testamento en audio fue grabado en ese idioma. Ahí está la hermana, ¿se acuerdan de la hermana que le dije que utilizaba el machete para trabajar? Y ahora utiliza la computadora para trabajar. Está la hermana sentada en el suelo con su computadora ahí, trabajando, haciendo la traducción, y son el tipo de traducción. Sigamos.
Y el año pasado hicimos la presentación de la Biblia en quechua del este de Apurímac, ¿no? Y hemos dicho de que es como una fiesta. La siguiente, a ver si haces un clic ahí abajo. Puedes hacer un clic, abajo es un video. ¿No? Entonces, ahí está la presentación. Eso fue hace un año, ¿no? Y pasamos a la siguiente. La última diapositiva. También hacemos en lengua de señas. La lengua de señas es otra lengua del Perú. Entonces no piensen de que el que es sordo lee los labios y ve qué palabras está diciendo. ¿Por qué? Porque no sabe español, ¿no? Entonces, y tampoco lee, porque si no sabe español tampoco puede leer y a veces uno le escribe ahí para que lea lo que uno. Entonces es una lengua completamente diferente. Entonces ustedes pueden encontrar los videos. Y este es un marcador que una vez me regalaron ya para terminar. Y está Jesús en la Santa Cena, está con tribus diferentes, 12 tribus diferentes, China, Ecuador, Nueva Guinea, Afganistán, Brasil, Kenia, etc. Y había la pregunta, ¿en qué idioma habló Jesús? ¿No? Entonces, ¿en qué idioma creen que habló Jesús? En el de todos, porque el Dios incorpóreo se hizo hombre. O sea, la traducción de la Biblia es un acto cultural y educativo porque preserva el idioma de las personas. También es un acto de dignidad, ¿no? Porque todos merecen tener la traducción en su idioma, ¿no? Y también es un acto espiritual porque queremos que la palabra de Dios y el mensaje de Dios llegue a las personas. Cuando es una traducción a otro idioma y la persona conoce ese idioma, llega a su mente. Pero cuando es con su lengua materna, con el idioma que habla su mamá, llega al corazón de las personas. Y terminamos con un versículo bíblico. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y bueno, vamos a terminar este tiempo y vamos a recoger una ofrenda para la traducción. Amén.